Bien, hola, buen día compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el método jurídico. Y bueno, para hablar acerca de este tema, antes de hablar acerca de la cuestión de la crítica jurídica, de la cuestión de el análisis de la ley, es primordial y es indispensable de alguna manera visualizar en un primer momento cómo se crea esta normativa. Este proceso de creación de la ley se encuentra regulado a partir del artículo 71 de la propia Constitución mexicana. Es muy importante que de alguna manera veamos este proceso creador de normas, bueno, que básicamente implican el poder estar visualizando cómo es que se iban a crear estas normativas. Y bueno, es algo muy importante, vean, hay un método pues yo diría poco ortodoxo, que nos da precisamente el tema de la creación de la norma. Y me refiero al IDASPI. Eh, Esta palabra está formada por siglas que pues implican prácticamente todo el proceso legislativo. En ese sentido, y conforme a lo que vamos a estar visualizando, se darán cuenta que pues lo que vamos a tener en pocas palabras es un método simplificado de cómo poder crear esta normativa. Entonces vamos a ir al primer momento y tenemos la cuestión de el derecho a iniciar leyes o decretos le compete, y este artículo 71 nos dice básicamente quiénes están facultados para crear una iniciativa de reforma. Yo sé que muchos de ustedes se preguntarán qué es una iniciativa de reforma. Bueno, básicamente es un proyecto por el cual se da la explicación y la proposición de por qué un artículo debe reformarse o este debe cambiar en términos coloquiales. En un segundo supuesto puede ser incluso se derogue una ley, o en un tercer supuesto puede ser que se proponga la creación de una nueva normativa. Pero ¿quiénes son los facultados de crear esta iniciativa? Y tenemos al presidente de la República, que en este caso es el Ejecutivo Federal. También tenemos a los diputados y senadores del Congreso de la Unión, que en este sentido pues implican básicamente el Poder Legislativo Federal. También tenemos a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, que implica prácticamente a los congresos de los estados. Ustedes recordarán que a nivel estatal no existe Cámara de Senadores, pero sí cada estado de la República tiene su propio congreso local, que en este caso pues, es prácticamente una Cámara de Diputados. La Ciudad de México no es omisa de esto y bueno, también tiene su propio Congreso. Y en un cuarto supuesto dice a los ciudadanos en un número equivalente por lo menos al 0.13% de la lista nominal de electores en los términos que se dan en las leyes. 0.13%. Más o menos, si de hecho vamos a hacer una calculadora, el padrón electoral, estamos hablando de que, híjole, vamos a poner aquí, vamos a poner esto, bueno, quería tener mi calculadora aquí. Y bueno, para que se dé una idea, más o menos el padrón electoral onda por ahí de los 70 millones de votantes, más o menos 70 millones de votantes. Por consiguiente, ¿qué es lo que vamos a estar teniendo? El 0.13% más o menos equivale a unos 250,000, 300,000 personas. Entonces, para que se genere un proyecto y sea tomado en cuenta, es necesario que todas esas personas tengan pues credencial vigente de elector, así como también que estén inscritos en el padrón electoral. Y bueno, que de alguna manera firmen el proyecto de iniciativa que se va a estar proponiendo para darle vida a una reforma o a una creación de una normativa. Vean esta parte. Entonces, este proyecto de reforma, como les decía, pues es un proyecto. Para que se den una idea, ya no están en internet. Antes había dos proyectos de reforma los cuales revisábamos, pero en realidad, para que se den una idea, un proyecto de reforma o una iniciativa de reforma, pues es básicamente un proyecto de una tesis, una tesina, por así llamarlo. Es decir, va a tener un marco teórico, va a tener un planteamiento del problema, va a tener una hipótesis, va a tener una proposición, va a tener un marco jurídico y obviamente va a tener la regulación. Es en realidad una especie de tesina. Mucha gente piensa que el proyecto de reforma son simples ocurrencias por parte de los gobernantes, ¿no? Es decir, es como, es que hoy voy a modificar una ley, ¿no? Y la voy a proponer al Congreso para que se vea que estoy trabajando. No, en realidad no es así, sino que cada diputado o cada senador de la República
lleva a cabo la elaboración de un proyecto. La elaboración de un proyecto, pues que básicamente implica el poder generar esa propuesta de reforma. Y esa propuesta de reforma implica esa situación en donde, bueno, ya hay un proyecto completamente estructurado, va completamente con fundamentación y dogmatismo. En esto, ¿qué quiere decir? Que los apoyos que se están dando a la iniciativa tienen que ver con citaciones, ¿no? Es decir, hay todo un formato completamente investigativo y también propositivo para poder generar esta iniciativa de reforma. Entonces, bueno, sobre ese sentido, para que se den cuenta, ¿no? Pues todas estas personas en realidad pueden llevar a cabo la presentación de una iniciativa. Y es muy usual, vean, aparte de eso, ustedes recordarán que la propia ley orgánica de los congresos, así como también al presidente de la República, le permite tener asesores. Siendo sinceros, la mayoría de diputados o la mayoría de senadores, muy pocos son los que se meten a la elaboración de un proyecto de reforma, siendo que pues es un trabajo que normalmente delegan de alguna manera a los pues a los ¿cómo decirlo? Eh, a los a los asesores. Primordialmente esa es su labor, dejar ese trabajo hacia los asesores. Y bueno, ¿por qué lo hacen? No lo sabemos, pero bueno, el trabajo de un diputado o de un senador es precisamente esa naturaleza. Fíjense, el día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones, el presidente de la República podrá presentar hasta 2 iniciativas para trámite preferente o señalar con tal carácter hasta 2 que hubiera presentado en periodos anteriores. Cuando estén pendientes de dictamen, cada iniciativa deberá ser discutida y votada por el Pleno de la Cámara. Cuando su origen del plazo sea de 30 días naturales, si eso no fuera, la iniciativa en sus términos y sin mayor trámite será el primer asunto que deberá ser discutido y votado en la siguiente sesión del Pleno. En el caso de que sea aprobado o modificado, la Cámara de Origen en su respectivo proyecto de ley o decreto pasará de inmediato a la Cámara Revisora, de lo cual deberá discutirlo y votarlo en el mismo plazo bajo las condiciones antes señaladas. No podrán ejercer el carácter de iniciativas dice, no podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma a esta Constitución. ¿Eso qué implica? Vean, de alguna forma, forzosamente te pide que cuando sean iniciativas que hoy podríamos llamarle preferente, quiere decir que el texto se pueda analizar antes que las demás proposiciones, antes que las demás iniciativas, por el grado de urgencia que el propio presidente le está dando al carácter de esa iniciativa. Pero esto no quiere decir lo siguiente, eso no quiere decir que lo que manda el presidente lo van a votar o lo van a aprobar en las cámaras. Simplemente es que se va a adelantar el proceso de aprobación y discusión por parte de las dos cámaras. Es decir, va a ser analizada esa propuesta. Pero no quiere decir que de inmediato la van a aprobar. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos dos cámaras, tenemos la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces, ¿qué quiere decir? Cada una de estas va a analizar el proyecto de reforma que se va a estar realizando. Si entonces la iniciativa surge del Congreso Federal, en este caso de la Cámara de Diputados, ¿qué va a suceder? Esta la va eh, a discutir en un primer momento, es decir, la va a analizar y después pasará a otra discusión, ¿no? Pero ya prácticamente para ser aprobada en la otra cámara, que es la Cámara de Senadores. Por eso es que tenemos este sistema bicameral, porque lo que hace una tiene que ser revisado por la Cámara posterior. No se puede, bajo ninguna circunstancia, realizar una iniciativa o un proyecto de reforma únicamente con el criterio de una sola cámara. Es necesario que se tengan los dos proyectos. Ahora, fíjense, hay algunas cuestiones que entonces en esta parte tendríamos que aclarar. Entonces, la palabra IDASPE quiere decir las siguientes palabras. Y es la iniciativa de reforma, que ya vimos cuáles son los cuatro agentes que la pueden proponer. La D es la discusión del proyecto de iniciativa de reforma. La tercera es la A, que es aprobación del proyecto de reforma. Entonces tenemos discusión y aprobación. La discusión es por una cámara y la aprobación es por la otra. Después tendremos el proceso de
sanción. ¿Qué prácticamente es la sanción? Pues es básicamente el análisis que hace el Poder Ejecutivo de dicha aprobación por parte de las cámaras. Si él encuentra de alguna manera situaciones que tengan que ser revisadas nuevamente, lo hará saber al Congreso para que nuevamente pase a las revisiones. Si no es así, entonces la aprobará. Después irá el periodo de publicación para que toda la gente se entere cuál es el proyecto que se está analizando y al final de cuentas será el inicio de la vigencia. Ahora, vean esa parte, dice, todo proyecto de ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las cámaras se discutirá sucesivamente por ambas. Esto es lo que yo les decía. Una revisará lo que hace la otra. Observándose la ley de Congreso y su reglamento respectivo sobre la forma, intervalos y proceder de las discusiones y votaciones. Aprobado el proyecto en la Cámara de Origen, pasará su discusión a la otra. Si ésta la aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien si no tuviera observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los 30 días naturales siguientes a su recepción. Vencido ese plazo, el Ejecutivo dispondrá de 10 días naturales para promulgar y publicar la ley en el decreto. Entonces, prácticamente ya nos está diciendo eso, ¿no? Fíjense, lo tienes que regresar si es que tienes observaciones, si no son 30 días y entonces se tomará como si en realidad ya lo estuvieras haciendo valer. Ahora, muchos de ustedes se preguntarán dónde lo va a publicar. Lo va a publicar aquí precisamente para que todo el mundo se entere en el Diario Oficial de la Federación. En este momento voy a ingresar al diario para que ustedes se percaten que ya es, en pocas palabras, hoy en día, una página de internet, pues ya completamente buscable. Ustedes la pueden googlear en internet y es completamente un portal gratuito y está abierto básicamente a todas las personas. Entonces, si tú quieres saber qué es lo que están aprobando, bueno, pues aquí lo vas a tener. En este caso, bueno, siempre hay dos ediciones. La primera de ellas tiene que ver con la publicación de en la mañana, que es la edición matutina, ya vemos todo lo que aprobaron. Y por la tarde tendremos la versión vespertina y ya, no, y ya veremos qué es lo que han ido modificando y qué es lo que han ido aprobando en las cámaras. Pero esta es la página básicamente donde tú puedes ingresar a conocer cuál es la promulgación de reformas. Ahora, otro dato importante. Aquí, como puedes darte cuenta, puedes escoger el mes y también puedes escoger el año en la cual se están llevando estos proyectos de reforma. Por ejemplo, yo aquí es algo muy importante, tú puedes revisar las publicaciones desde 1917 en el Diario Oficial de la Federación y desde el mes que tú desees. En este caso, por ejemplo, yo les voy a mostrar, vamos a ver desde 1923, ¿no? Que es prácticamente después de la Revolución Mexicana, y bueno, vamos a dejarle en marzo. Vamos a darle consulta. Y de inmediato a partir de que le damos el día, nos da prácticamente el buscador para saber, pues en pocas palabras, qué se publicó ese día en específico. Y miren, como podrán darse cuenta, ya nos aparece qué es lo que sucede, Secretaría de Agricultura y Fomento, Secretaría de Hacienda, y todos los documentos y oficios y declaraciones y concesiones que se dieron en aquellos años. Como podrán darse cuenta, bueno, el año 23 pues implicó muchos cambios. Y bueno, este es uno de los cuales se puede hoy en día ya revisar por medios electrónicos. La verdad es que es muy útil el poder tener este documento. Bueno, por ejemplo, este documento que es de 1923 que estoy buscando, vamos a ver si nos los deja abrir en otro enlace y no lo descarga. Sí, vean, es un documento que data de 1923, que ha sido digitalizado y que está en consulta para cualquier persona que lo desee. Como podrán darse cuenta, pues bueno, todo está en archivo PDF y todo se puede visualizar. Vamos a ver, vean cómo era publicado antes el Diario Oficial de la Federación. Hoy es muy rápido porque pues literalmente simplemente llegas con el buscador de internet. Antes, vean, esta es una copia de cómo era el diario antes, ¿no? Era un periódico y como podrán darse cuenta ya empiezan aquí a darse las explicaciones de cómo es que se empiezan a dar las publicaciones. Y vean, está aquí el documento, dice copia, es una copia de la cual se está sacando, pero que existen los archivos de estos documentos. Y bueno, prácticamente tú puedes ver página por página para poder conocer, pues en pocas palabras, todo el contenido del documento. Bueno, vamos a cerrar porque no es de suma importancia esto. Fíjense, el proyecto de ley o decreto desechado por parte del Ejecutivo será devuelto con sus observaciones a la Cámara de Origen, ¿no? Para que vuelva a ser discutido.
Si algún proyecto de ley o decreto fue desechado por su totalidad por la Cámara de Revisión, volverá de su origen con las observaciones que ésta le hubiera hecho. Es decir, si una de las cámaras manda su proyecto y la otra dice que eso no, pues bueno, lo va a estar desechando y lo va a estar regresando para que lo vuelvan a analizar. Interpretación, proyecto de ley, la formación y bueno, las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente en la Cámara que se presenten, a menos que transcurra un mes que pase la comisión dictaminatoria, sin que ésta rinda dictamen. Por tal caso, el mismo proyecto de ley, decreto podrá presentarse y discutirse de la otra Cámara. Entonces, vean esta parte, básicamente está todo el proyecto el proceso legislativo. Entonces, ¿qué va a pasar? Una vez que se publica, ya se puede tomar en cuenta, ahora sí, al día siguiente que inicie vigencia, es decir, la normativa puede tener vigencia. Pero bueno, ahorita lo que dije, bueno, vamos a tener un video explicativo para que podamos reforzar el conocimiento y bueno, de alguna manera también implique que tengamos en todo tiempo una retroalimentación del tema. En el artículo 71 y 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, el artículo 71 dice quiénes pueden promover una iniciativa de ley y el artículo 72 detalla todo el proceso. Bueno, yo divido el proceso legislativo en 5 partes. La primera es la de la iniciativa de la ley, la segunda es de la discusión y votación, la tercera sería de la fase integradora, la cuarta sería la publicación de la ley y la quinta sería la entrada en vigor de la ley. Quienes pueden promover una iniciativa de ley son el presidente de la República, cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, ya sea la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, los legisladores de los estados y los legisladores de la Ciudad de México o el 0.13% de los ciudadanos en la lista nominal. La lista nominal es son aquellas personas, es la lista de las personas que están dentro del padrón electoral del Instituto Nacional Electoral, o sea, del INE. Para este sí, la matemática lo tengo acá apuntada, entonces voy a estar viendo la pantalla. Pero según los datos del INE, al 12 de abril del 2019, ese día fue el corte. Si ven este video más tarde, tal vez no aplican estos números exactos, pero hay una cantidad de 88.045.862 ciudadanos registrados en la lista nominal del INE. Es decir, que para conseguir el 0.13% de los ciudadanos se necesitarían al menos 114.460 firmas de personas registradas en la lista nominal para promover una iniciativa a nivel federal de una ley. La discusión y votación es el proceso después de que se promueve esta iniciativa de ley. Se analiza la iniciativa y el proyecto de ley en una Cámara de Origen. La Cámara de Origen es quien emite esta ley. Entonces, la Cámara de Origen aprueba esta ley. El proceso normal sería: discute, aprueba la Cámara de Origen. Luego se envía a la Cámara de Revisión. La Cámara de Revisión discute y aprueba. Entonces se enviaría al presidente de la Federación, el Poder Ejecutivo. Y entonces la revisa y aprueba el Poder Ejecutivo y la publica en el Diario Oficial de la Federación para que entre en vigor. Ese sería el proceso normal. ¿Qué sucede si la Cámara de Origen no aprueba el proyecto de ley? Entonces, el proyecto no se podría volver a presentar en sesiones en el año. Es decir, no se pasa a la Cámara de Revisión, simplemente ese proyecto queda postergado y no se puede volver a presentar durante cierto plazo. ¿Qué pasa si la Cámara de Revisión es la que rechaza este proyecto de ley una vez que la Cámara de Origen se le envía? Esto depende. Si se rechazó parcialmente, entonces solamente se regresa a la Cámara de Origen aquello que fue rechazado y la razón por la cual fue rechazado. La Cámara de Origen ya no puede ver la totalidad de la ley, tiene que analizar nada más los aspectos específicos que fueron rechazados por la Cámara de Revisión, modificarlos, votar a favor de ellos y entonces volverlo a mandar a la Cámara de Revisión. Si se rechaza en su totalidad, entonces ahí sí la Cámara de Origen vuelve a analizar toda la ley y hace las modificaciones que crea necesarias para volverlas a enviar a la Cámara de Revisión. En cualquiera de los dos casos, las modificaciones hechas por la Cámara de Origen derivadas de las observaciones de la Cámara de Revisión tendrían que ser aprobados por la mayoría absoluta de la Cámara de Origen, a diferencia de la mayoría relativa. La mayoría relativa quiere decir que si un porcentaje mayor, sin necesariamente ser el 50% de las personas en la Cámara de Origen,
vota a favor de la ley, entonces se aprobaría. La mayoría absoluta es cuando se requiere más del 50% de la Cámara para poder aprobar este proyecto. Ya que se hicieron las modificaciones y se aprobó por mayoría absoluta, entonces se manda otra vez a la Cámara de Revisión. Esta la puede aprobar o rechazar. Si la aprueba, tiene que ser también por mayoría absoluta y entonces se manda al Poder Ejecutivo para seguir el proceso normal. Y si la rechaza, entonces no se podría presentar el proyecto durante el mismo periodo de sesiones. Se tendría que esperar a otro periodo de sesiones para poder volver a discutir este proyecto. Sí son adiciones las que envía la Cámara de Revisión a la Cámara de Origen y la Cámara de Origen rechaza estas adiciones, entonces pueden suceder tres cosas cuando se vuelve a enviar a la Cámara de Revisión. La primera sería que la Cámara de Revisión también rechace por mayoría absoluta las adiciones derivadas de las observaciones que la Cámara de Origen le dio de por qué rechazó las adiciones que proponían. En la parte 2 es que insista en incluir estas adiciones por mayoría absoluta en la ley, y entonces esto puede generar dos cosas. La primera cosa sería que la ley se publique nada más en cuanto fue aprobado por las dos cámaras. Para esto tendría que haber un acuerdo de ambas cámaras de mayoría absoluta y se publique nada más lo aprobado. Y lo demás, las adiciones que quería hacer la Cámara Revisora se quedan como pendientes para futuras reformas de esa ley o para considerarlas en algún otro aspecto. Y la segunda opción es que no haya este acuerdo entre las cámaras. Entonces, como la Cámara de Revisión quiere aprobar estas adiciones y la Cámara de Origen no, y no hay un acuerdo de publicar lo que ya fue aprobado por las dos, entonces simplemente todo el proyecto vuelve a presentarse hasta el siguiente periodo de sesiones del Congreso. La tercera fase es la fase integradora. Básicamente cuando ya aprueba el proyecto, cuando ya aprueban el proyecto las dos cámaras, se envía al Poder Ejecutivo. La tercera fase es, una vez ya que lo aprobaron las dos cámaras, un mismo proyecto de ley, entonces se pasan al presidente, el Poder Ejecutivo, para que lo revise y en su caso apruebe. Si se aprueba, entonces se pasa a la publicación. Pero si lo rechaza, tiene que enviarlo otra vez a la Cámara de Origen con las observaciones o modificaciones que considera relevantes o pertinentes. Esto se conoce como el derecho del veto presidencial, que es la capacidad de poder rechazar una ley que ya fue aprobada por el Poder Legislativo para que se vuelva a revisar y o modificar. En la Cámara de Origen tendría que aprobarse la modificación por 2/3 partes de la Cámara y entonces enviarla otra vez a la Cámara de Revisión y la Cámara de Revisión tendría que también aprobarlo en 2/3 partes y en este caso se vuelve a enviar al presidente, pero ya no para un tema de aprobación o rechazo, sino nada más para la publicación. La cuarta fase es la de la publicación. Esta se hace en el Diario Oficial de la Federación. El Diario Oficial de la Federación se publica de lunes a viernes, salvo en los días asuetos, y ahorita, gracias a la bendita tecnología, se puede revisar desde una página de internet, dov.gov.mx. Se los voy a poner aquí en la descripción como quiera para que la accedan si quieren ver el Diario Oficial de la Federación el día de hoy. Y básicamente es cómo se da a conocer ya el resultado final de la ley, cómo va a quedar y cómo va a entrar en vigor. Y eso nos lleva a la quinta etapa, que es la última etapa, que es la entrada en vigor de una ley. Cuando ya se publica en el DOF, generalmente la ley entra en vigor al día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, es súper importante revisar siempre los artículos transitorios de la ley, que son los que están hasta abajo de la ley, porque hay veces en los que la ley no entra en vigor al día siguiente de su publicación, sino que entra en vigor en una fecha cierta que los legisladores establecieron. Entonces, eso es importante para considerar. Espero que este video les haya sido útil, que hayan aprendido algo, si están en clases, revisándolo por interés propio. Bueno, básicamente, como podrán darse cuenta, pues ese es el proceso en materia legislativa. Es muy importante, antes de hablar del tema de la crítica y el confronte de la materia legislativa, de este fenómeno, ya que en realidad, como hemos visto, lo que estamos viendo en términos prácticos, es que el fenómeno se va dando, el fenómeno se va aumentando conforme la situación también al mismo tiempo se va postergando. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna manera la autoridad empieza a tener un fenómeno de
de discusión, incluso desde el propio momento en que empieza ya a discutir las normativas. Es muy importante esta situación porque, bueno, en un primer momento lo que estamos teniendo es que la autoridad empieza a tener las primeras discusiones en cuanto a la creación de una norma. Y esto es algo muy importante y me parece también, lejos de que sea importante, me parece muy rescatable porque en realidad lo que estamos teniendo pues es un proceso que implica, en pocas palabras, el estar bajo presión, el estar bajo situaciones que impliquen una gran exigencia por parte de los legisladores que, pues en pocas palabras, cada vez más empiezan a tener este tipo de discusiones. Ahora, la técnica jurídica, y sobre eso, a eso vamos, el método jurídico implica una base formativa importante, porque no es lo mismo el poder resolver un problema con una ley ya dada, que es básicamente lo que nosotros hacemos, todos los abogados, y a veces, si es que no tenemos esa ley ya escrita, lo que tratamos de hacer es interpretarla o hacer interpretaciones, pero sobre ya una base que ha sido promulgada, sobre leyes ya promulgadas. Pero el caso de crear una normativa resulta ser también incluso un poco más complejo porque esa creación de norma implica que todos aquellos abogados que estén esperando el proyecto van a estar necesitados de alguna manera de la dinámica social, pero también de las facultades que la propia ley les otorgue. ¿Esto qué quiere decir? Que el proceso creador de norma no resulta ser tan sencillo, en realidad es complicado. Y es complicado no porque se quiera ver desde un punto meramente ¿cómo llamarlo? Eh, complicado, sino que es un punto que tiene que analizarse porque vas a tener consecuencias tanto jurídicas como sustantivas o procesales. Es decir, aquel que se va a beneficiar de una normativa también puede encontrar limitantes o incluso también puede encontrar prohibiciones. Entonces, sobre ese sentido, tienes que tener un bagaje muy amplio de los alcances que tiene la creación de la norma. No en todos los casos puedes aplicar las mismas normativas y por los mismos casos. Es forzosamente necesario que de alguna manera estés teniendo esa implementación del fenómeno, pues sobre todo a gran escala, ¿no? Que esto implica, en pocas palabras, que tengas un suficiente bagaje cultural acerca del tema y, bueno, importante para poder llevar a cabo un proceso importante en materia legislativa.